Hola chicos, es un placer saludarles. Esta semana vamos a empezar a trabajar acerca de el proyecto de vida. Pero antes de esto vamos a hablar sobre algo muy importante que es el proyecto o hacer para nuestro proyecto de vida algo que se llama FODA, que se trata, la F es sobre las fortalezas, la D es sobre las debilidades, la O es de las oportunidades y la A es de las amenazas. Entonces, nosotros podemos desarrollar o estructurar nuestro propio FODA para poder proyectarnos hacia nuestra vida. Tenemos entonces también que tener claro a qué hace referencia cada una de estos elementos. Nosotros vamos a comprender ahora que para este FODA, el análisis interno se hace a través de las fortalezas y de las debilidades. Y el análisis externo se hace a través de las oportunidades y las amenazas. Es decir, si yo pienso en fortalezas y debilidades, las voy a pensar de mi persona, en mi interior. Y si estoy hablando de las oportunidades y de las amenazas, lo voy a pensar siempre sobre mi persona, pero hacia el exterior, que es lo que está influyéndome. Ahora, ¿qué más podemos hablar acerca del FODA? Pues también podemos hablar de que la parte de los aspectos positivos está enfrascada en las fortalezas y en las oportunidades. Y los aspectos negativos están enfrascados en las debilidades y las amenazas. Es decir, vamos a evaluar todas las áreas, tanto las positivas como las negativas, las internas como las externas. Es decir, las fortalezas es lo positivo de mi interior. Las debilidades sería lo negativo o lo que hay que mejorar de mi interior. Las oportunidades sería lo positivo del exterior. Y las amenazas sería lo negativo del exterior también. Ahora, si nosotros profundizamos un poco más acerca de cómo redactar este FODA personal, entonces nosotros tenemos que pensar en las fortalezas, tratar de identificar las características que destacan de mi persona, todo aquello en lo que soy muy bueno, que me apasiona, todos mis gustos, todo lo que me gustaría alcanzar, esas proyecciones, para poder construir ese plan alrededor de esas fortalezas, que es algo que debo de seguir, de continuar porque es algo bueno. Ahora, las debilidades es esa parte que yo voy a tener que ir mejorando poco a poco o la voy a ir direccionando, y en las debilidades yo voy a determinar esos puntos negativos o aquellas características que necesito mejorar. Por ejemplo, si yo no manejo el idioma inglés, esa podría ser una debilidad, ¿verdad? Porque si dentro de mis fortalezas está que yo soy un estudiante integral, que tengo buenas calificaciones, entonces luego en las oportunidades podría yo colocar el hecho de obtener una beca internacional, pero si dentro de mis debilidades yo sé que no manejo bien el idioma inglés, lo tengo que colocar, porque si yo quiero proyectarme a una beca internacional, voy a tener que aprender el idioma inglés para poder lograrlo. Entonces, de esa manera yo voy a ir construyendo mi FODA para luego hacer estrategias que me ayuden a lograr los objetivos de mi proyecto de vida. Entonces, en las oportunidades, yo voy a colocar todos aquellos elementos externos que me podrían sacar ventaja, de los cuales podría obtener un beneficio. Por ejemplo, anteriormente, si alguien obtenía la beca presidencial, obtenía un 10 perfecto en la PAES, pues obtenía una beca presidencial. También existen otras becas a las cuales se pueden optar, o podría tener un pariente que esté en otro país y que me ayude a viajar. También podría ser de que pueda estudiar en una universidad reconocida, la cual me ayude a ubicarme laboralmente. Puedo yo retomar todos los aspectos positivos del exterior de los cuales yo puedo sacar ventaja. Ahora, de las amenazas, tengo que detectar toda aquella situación que podría impedir
el hecho de que yo pueda lograr estos objetivos. Por ejemplo, si los ingresos familiares son muy bajos y pues esto puede amenazar al hecho de que yo necesite trabajar muy temprano, ahí podría haber una amenaza a la cual yo pueda, yo tenga que colocarla, ¿verdad? Veamos también, a partir de esto, como les decía anteriormente, nosotros vamos a tener que proyectarnos hacia las estrategias para poder lograr nuestro proyecto de vida. Ahora, entonces, las fortalezas es lo que tenemos que mantener. Las debilidades es lo que debemos corregir. Y las oportunidades es lo que debemos aprovechar. Ahora, las amenazas va a ser lo que tengamos que afrontar. Vamos a continuar con la unidad de trigonometría. En esta ocasión, el indicador de logro va a ser resolver ejercicios y problemas con triángulos oblicuángulos a través de la ley del coseno. Lo que vamos a ver ahora es la ley del coseno. Pero vamos a recordar cuándo es que nosotros aplicábamos la ley del seno y cuándo aplicábamos la ley del coseno. Pues nosotros aplicábamos la ley del seno cuando teníamos el caso donde me dan ángulo, lado, ángulo. O sea, los ángulos adyacentes a un lado. O cuando me dan lado, ángulo, ángulo. Ahora, si a mí me están dando lado, lado y un ángulo opuesto a esos lados, entonces yo voy a ocupar también la ley del seno. La puedo ocupar la ley del seno. Ahora, si me están dando un triángulo donde me dan lado, ángulo, lado, pero el ángulo está entre esos dos lados, entonces ya no puedo aplicar la ley del seno, tengo que aplicar la ley del coseno. ¿Cómo sé diferenciar entre la ley del seno y la ley del coseno en este caso, donde me dan dos lados y un ángulo? En la ley del seno, yo voy a aplicar la ley del seno cuando el ángulo que me den sea opuesto a uno de los lados que me den. Y voy a ocupar la ley del coseno cuando el ángulo que me den esté entre los dos lados que me están proporcionando. Ahora, si me dan los tres lados, pues definitivamente igual yo tengo que aplicar la ley del coseno. Tanto en el caso de el ala o LAA, donde me dan dos ángulos y un lado, y en la ley del coseno yo voy a tener una única opción. El único momento o la única situación en la que yo debo de tener cuidado es cuando a mí me están dando un triángulo que tiene dos lados y un ángulo opuesto a esos lados. Porque de esa forma, cuando yo tenga esa situación, lo que voy a tener que hacer es analizar para ver si voy a tener un triángulo o voy a tener dos triángulos o no se va a estar formando ningún triángulo. Pero de lo contrario, en el caso de la ley del coseno, no nos vamos a preocupar por esa situación porque siempre vamos a tener un único caso, ya que el coseno es positivo en el cuadrante 1 y en el cuadrante 4. Y los ángulos del cuadrante 4 pues ya son mayores de 270. Entonces, es imposible con ellos formar un triángulo. Por ello es que para la ley del coseno siempre yo voy a tener una única situación. Veamos entonces, ¿de qué se trata la ley del coseno? Yo voy a tener aquí un triángulo ABC, recordemos, los vértices se escriben con letras mayúsculas, también me está denotando los ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Al ángulo A se le opone el lado A, al ángulo B se le opone el lado B, al ángulo C se le opone el lado C. Los lados se escriben en minúscula. Ahora, la ley del coseno va a consistir en lo siguiente. Si yo conozco, por ejemplo, el lado B, el lado C y el ángulo A, que sería el primer caso que teníamos allá, entonces lo que yo voy a hacer es aplicar esta fórmula, en donde A al cuadrado, que es el lado que no conozco, al cuadrado, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de los lados que conozco
por el coseno del ángulo que está entre esos dos lados. Es importante que recalquemos el hecho de que el ángulo, aquí el coseno del ángulo, es con respecto a este lado que yo he colocado en la ecuación. En esta fórmula, si usted observa, aquí tengo yo A, entonces aquí yo voy a ocupar el coseno de A. Pero en realidad el valor del lado no es A cuadrado, el valor del lado es A. Entonces yo lo que hago es sacar más o menos la raíz de, pero no me interesa la raíz negativa porque estoy hablando de una distancia, de un triángulo. Por ende me voy a quedar con la parte positiva de la raíz y va a ser entonces A igual a la raíz de todo esto. ¿Qué pasaría si ahora el lado que no conozco fuera b? Entonces lo mismo, ¿verdad? Sería b al cuadrado es igual a a cuadrado más c al cuadrado menos dos veces la multiplicación de estos dos lados por el coseno del ángulo que se opone a este lado de aquí. Y lo mismo, si yo necesito sacar el valor de b, pues yo despejo y me queda esta ecuación. Yo voy a ocupar la que me convenga, ¿verdad? Porque en el caso que a mí me dan los tres lados y yo tengo que encontrar el ángulo, pues me va a ser más conveniente ocuparla de esta manera, porque aquí voy a despejar al coseno del ángulo y después al ángulo. Y si fuera el valor de C el que no conozco, ¿qué pasaría? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Yo tengo aquí C al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado, la sumatoria de ellos, menos el doble producto de la multiplicación de estos dos por el coseno de este ángulo. Y lo mismo para encontrar el valor de C, pues saco la raíz de todo esto. Veamos entonces un ejemplo. Me están pidiendo que determine la medida del tercer lado de un triángulo ABC. Yo aquí tengo el triángulo ABC. Y se sabe que el lado A es igual, o sea, este, a 6, el lado B, o sea, este es igual a la raíz de 2 y que el ángulo C es de 45 grados. A mí me están dando un triángulo, entonces yo primero tengo que ver qué caso es para saber si voy a aplicar la ley del seno o la ley del coseno y yo llego a la conclusión que es lado, ángulo, lado, donde el ángulo está entre los dos lados que me dan. Por ello voy a aplicar la ley del coseno y me va a quedar así. El valor que no conozco va a ser igual a la raíz de 6 al cuadrado más la raíz de 2 al cuadrado menos 2 por la raíz de 2 por 6 por el coseno de 45. Meto esto en mi calculadora. Yo sé que puedo hacer un triángulo notable para poder determinar cuál es el coseno de 45 y al hacerlo así me da 1 sobre la raíz de 2. No necesito racionalizar porque estas raíces se van a simplificar y a mí me va a quedar esta operación, la cual me resulta que C es igual a la raíz de 26. O sea que esta medida mide raíz de 26 unidades. Veamos el ejemplo número 2. Me está dando otro triángulo también ABC y se sabe que en el triángulo ABC, el lado A, que es este, mide 8, el lado B, que es este, mide 5 y el lado C, que es este, mide 7. Me dice que determine la medida de los tres ángulos del triángulo, o sea, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. La situación es lado, lado, lado. O sea, no conozco ningún ángulo. Aquí no puedo aplicar la ley del seno. Tengo que aplicar la ley del coseno. Entonces, pero como me están pidiendo que encuentre ángulos, no me conviene plantear la fórmula ya con la raíz, sino que de esta manera. Entonces, yo puedo haberle escrito cualquiera de los lados aquí. Entonces, el lado C me va a quedar 7 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 8 por 5, el coseno de C, eso sí, ¿verdad? Que si yo aquí escribí el valor de C, lo que yo voy a encontrar ahorita es el ángulo C. Entonces, al despejar, lo que yo haría es, esto pasa a restar los cuadrados, 7 al cuadrado, menos 8 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, y pues eso me quedaría 40, menos 40. Entonces, yo lo que hago es despejar,
multiplicar todo por menos para que me quede de esta manera. Termino de despejar, el 80 pasa a dividir, simplificado me va a quedar 1/2 y entonces yo saco el coseno inverso de 1/2. Esto lo meto en mi calculadora y me va a dar a mí que el ángulo es de 60. El ángulo C mide 60. Ahora, ya que conozco un ángulo, yo podría o volver a aplicar la ley del coseno o aplicar la ley del seno. Aquí ya podría. Entonces, yo quiero aplicar la ley del seno. Voy a encontrar ahora el ángulo A. Entonces, el seno de A entre 8 va a ser igual al seno de 60 entre 7. Despejando, el 8 pasaría a multiplicar, entonces me queda así. Paso a sacar el seno inverso al hacer esta operación y me queda entonces con mi calculadora que este ángulo A mide 81.8 grados. Entonces el ángulo B pues lo puedo sacar al restarle a 180, 60 menos 81.8. Y eso me da 38.2 grados. Ahora, el problema 1. Aquí tenemos la resolución de problemas de aplicación con la ley del coseno. Me dan un poste que mide 30 pies de largo. Tengo el poste que mide 30 pies y se ha inclinado aproximadamente 15 grados desde la posición original. Originalmente estaba de manera vertical. A partir de esa vertical se ha inclinado 15 grados. Y el alcalde de la ciudad piensa sostenerlo con un cable. Pues si el cable, para que este poste no caiga hacia la derecha, tendría que estar el cable hacia la izquierda, alando el poste, ¿verdad? Luego dice que lo va a colocar este cable a 100 pies con respecto o desde la base de este poste. Y lo que necesitan saber es cuánto alambre va a necesitar para amarrar este poste. Entonces vamos a hacer un triángulo. El triángulo sería, el segmento BC es mi poste que mide 30 pies y el segmento AB es la distancia que yo me alejo para colocar el alambre en el suelo, para sostener ese alambre en el suelo, y esa medida es de 100 pies según el ejercicio. Ahora, este ángulo que está aquí sería, recuerden que aquí hay una perpendicular, que aquí tiene un ángulo de 90, pero este poste ya no está de manera perpendicular, o sea, no tiene un ángulo de 90. Se le ha aumentado 15 grados, o sea que a 90 le aumento 15, me da un ángulo de 105. Y este va a ser el triángulo que yo tengo que resolver. Y lo que yo quiero conocer es la longitud de este cable, que es el segmento AC. Entonces, aplico la ley del coseno porque tengo lado, ángulo, lado, el ángulo entre los lados que me dan. Entonces, la ley del coseno diría que mi cable va a ser igual a la raíz de 30 al cuadrado más 100 al cuadrado menos 2 veces 30 por 100 por el coseno de 105. Meto eso en la calculadora y eso me da 111.6 pies la longitud de mi cable. Veamos ahora, vamos a hablar sobre la medición de ángulos, sobre los rumbos. Yo tengo siempre ubicado aquí desde donde parto, mi punto de partida en el origen, y tengo norte, oeste, sur y el este. Y yo, para acordarme cómo colocarlos, puedo recordar esta técnica del no sé, escrito de esta manera, ¿verdad? En el sentido antihorario. No sé, en el sentido antihorario. Entonces, norte, oeste, sur y este. Ahora, yo puedo escribir los ángulos de esta manera. Yo decirle a usted, mire, va a partir 50 grados al norte, al este del norte. Entonces, ¿qué significa? Que a partir del norte, usted se va a abrir 50 grados dirigido hacia el este. Del sur, 30 grados al este. ¿Qué significa? Que a partir del sur, usted se va a abrir, el sur está aquí, mire, sur, usted se va a abrir 30 grados hacia el este. Entonces me queda este ángulo. Si, por ejemplo, me dijera sur 45 grados al oeste,
Entonces, a partir del sur, yo parto o abro 45 grados hacia el oeste. Norte 20 grados al oeste, o sea que a partir de la primera letra que aquí aparece, yo me abro los grados que dice hacia la última letra que allí aparece. A mí está hablando de una manera diferente. Me dicen 60 grados hacia el este del norte, pero me están diciendo desde el norte voy a partir. O sea, a partir del norte yo abro hacia el este. Aquí me están diciendo lo mismo, pero se está haciendo referencia al mismo ángulo, pero con otras palabras. 60 grados al este del norte. 60 grados hacia el este desde el norte. Es lo mismo. Pero también pude haber dicho 30 grados del este al norte. O sea, estamos hablando aquí. O 30 grados al noreste, ¿sí? Voy a partir desde aquí. Aquí tengo otro ejemplo donde me están dando que voy a medir un ángulo de 40 grados hacia el sur del oeste. O sea, que estoy partiendo del oeste para medir mi ángulo. Entonces va a ser importante que yo interprete correctamente lo que me esté diciendo el ejercicio para saber hacia dónde voy a ubicar mi ángulo. Recordemos, el origen es mi punto de partida o desde donde yo voy a partir y tengo que fijarme desde dónde voy a medir el ángulo para la orientación. Veamos entonces un problema de navegación. Me está diciendo aquí, un pescador sale de un puerto base y navega en dirección, aquí sale del puerto base. Y si usted observa en la figura, aquí se ha ubicado una crucita haciendo referencia al plano cartesiano donde sería norte, oeste, sur, este. Y entonces dice que va del norte 70 grados al oeste, parte del norte y se abre 70 grados al oeste. O sea que está aquí, este ángulo que está aquí representado es. Viaja 30 minutos y llega a esta isla. Pero aquí en el dibujo dice 30 millas. Ojo, no dice minutos, 30 millas. O sea que iba viajando 1 milla por minuto. Pero entonces más adelante me va a preguntar por la distancia. Lo que yo voy a necesitar es este dato que está aquí, que son 30 millas. Y luego dice que navega a partir de este punto, hay un nuevo rumbo, o sea que vuelvo a dibujar desde aquí el plano cartesiano donde este es norte, oeste, sur y este. No sé en el sentido antihorario. Entonces dice que a partir del norte va a abrirse 10 grados al este. Entonces se abre 10 grados hacia el este y va a dirigirse a la isla que está aquí. Y lo hace durante 50 minutos, pero aquí en el dibujo dice 50 millas, o sea, que la distancia que hay entre esas dos islas. Me preguntan sobre la distancia que hay entre el puerto base y esta última isla donde está el pescador. Entonces yo tendría que, pues, ver qué ángulos, porque tengo dos lados. Si yo conociera este ángulo, podría aplicar la ley del coseno. Analicemos ese ángulo. Tenemos aquí una perpendicular, una línea vertical, en donde me está diciendo que este ángulo de aquí es de 10. Entonces quiere decir que si yo tengo esta otra perpendicular de aquí, yo tendría un ángulo de 80 hasta aquí. Pero esta línea que está horizontal aquí me está formando un triángulo rectángulo. Si yo cierro aquí, un triángulo rectángulo, entonces este ángulo que se formaría aquí sería de 90, porque esta es una perpendicular, el norte. Tendría un ángulo de 70, me hacen falta 20 grados. O sea que a los 80 que me sobraron aquí, le voy a sumar esos 20 grados de esta otra porción de ángulo y eso me da un ángulo de 100 grados. Quiere decir que yo aquí tengo un triángulo donde este ángulo mide 100 grados, esto mide 30 millas y esto mide 50 millas. Ojo, el ángulo A del triángulo ABC no mide 70. Este triángulo no mide 70. 70 mide
desde la perpendicular que viene aquí, ¿verdad? Este ángulo A no mide 70. Solo sé que este ángulo B mide 100. Este 70 me ayudó a encontrar este ángulo. Con estos datos yo puedo aplicar la ley del coseno y me quedaría que esta distancia que me está preguntando en el literal A es la raíz de 30 al cuadrado más 50 al cuadrado menos 2 por 30 por 50 por el coseno de este ángulo. Lo meto en la calculadora y eso me da 62.62 millas. Esa es la distancia. Ahora me está preguntando que yo encuentre el rumbo a partir de aquí hacia este punto. Pues acuérdense que yo tengo que decir, voy a partir del sur al oeste. A lo mejor así sea, ¿verdad? Porque del sur al oeste es del sur al este. Del sur al este entonces tengo que encontrar el ángulo para poder brindar exactamente esa orientación. Pero no va a ser el ángulo C, va a ser el ángulo correspondiente a la abertura que hay desde el sur hacia el este. Pero voy a necesitar encontrar el ángulo C para poder determinar ese valor. Entonces yo tengo este dibujo y ya sé que esto mide 62.62 millas. Ahora voy a aplicar la ley del seno para encontrar el valor del ángulo C y a partir de ahí responder para el literal B. Yo despejo y encuentro que el valor de C es de 28.15 grados. Este ángulo mide 28.15, pero ojo, cuando aquí me está dando el valor de este ángulo, que en realidad no me interesa, pero solo para ver que ustedes comprueben que no mide 70, ¿verdad? Pero con respecto a este ángulo, que yo sé que mide 28.15, todo esto, yo tengo que hacer este análisis. Yo dije que esto medía 10, dije que este pedazo medía 80, esto mide 90, porque aquí estamos hablando que es el sur, es una línea perpendicular. Entonces, este ángulo tiene que medir 10 grados, porque si este mide 80, este mide 90 y este tiene que medir 10. Otra forma de verlo es que esta línea y esta línea, las dos son perpendiculares, entonces son líneas paralelas entre sí. Entonces, este ángulo es con este alterno interno y por ende son iguales. Este ángulo mide 10 grados. Quiere decir que a partir del sur, yo me voy a desplazar al ángulo de 28.15, le tengo que restar 10 grados, que es lo que mide este ángulo, y ese va a ser el rumbo que yo tengo que marcar a partir del sur al este. Del sur yo voy a abrir 18.15 grados al este para llegar a esta otra isla.